el enfoque de esta charla es ver un poco cómo podemos cambiar el rumbo y cómo liderar esa movilidad responsable que tanto necesitamos implantar. ¿Vale? Entonces, un poco cómo he enfocado esta charla. Pues bueno, la primera parte vamos a analizar datos sobre contaminación a la atmósfera, que va a estar calculado en emisiones de CO2. Vamos a ver dentro de ese bloque de emisiones cuáles son asociadas al transporte, ¿vale? ¿Qué emisiones van a generar el transporte que utilizamos? Luego nos centraremos en el concepto de qué es la movilidad sostenible. Analizaremos los tipos de transporte y su impacto ambiental, qué soluciones y estrategias para la movilidad sostenible se están implantando en la actualidad y luego ya bajaremos un poquito más a nuestra actuación individual y colectiva en qué podemos hacer nosotros como individuo. ¿Vale? Luego al final pues habrá un apartado para preguntas y cierre. No obstante, si alguien quiere preguntar a lo largo de la charla y no tengo ningún problema, casi mejor, y así hacemos más dinámica la presentación. Bueno, pues vamos a ello. Como decía, pues el primer bloque vamos a hablar de datos sobre contaminación atmosférica. Entonces, siempre que hablamos de contaminación atmosférica, hablamos de emisiones de CO2. ¿Y por qué? Porque estas emisiones de CO2 están relacionadas con la movilidad y con el cambio climático. ¿Y por qué se mide siempre en CO2? Porque el CO2 es el principal gas de efecto invernadero emitido por el ser humano. Entonces, este CO2 va a representar aproximadamente el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Por qué siempre hablamos también de CO2? Porque es un gas que es fácil de medir y como es fácil de medir, es fácil de comparar. Entonces, por lo tanto, podemos cuantificar con precisión las emisiones de CO2 que se generan o por tipo de vehículo o en una zona concreta, en un país, y hacer comparativas bastante claras de cómo es esa emisión, dónde se emite más, menos, que emite más, menos, etcétera. Vale. Luego también estas emisiones de CO2 se han utilizado como unidad estándar internacional. Entonces, todas las políticas climáticas, tanto el Acuerdo de París, que a lo mejor os suena, o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y toda la normativa de contaminación atmosférica usan la medición de CO2. Y aquí ponemos CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos, podemos medir solo el CO2 como contaminación atmosférica y podemos medir también otro tipo de contaminantes a la atmósfera que con unos valores de conversión los pasamos a una equivalencia de CO2. Entonces, hablamos de CO2 equivalente. Cuando aparece esta E, quiere decir que no solo estamos midiendo CO2, sino otro tipo de contaminantes, como puede ser el metano, etcétera, que se hayan emitido a la atmósfera, o el NO2, que a través de un factor de conversión los hemos traducido a CO2 equivalente, ¿vale? Para intentar unificar y facilitar la comprensión de esa contaminación a la atmósfera. Y luego además el CO2, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver pues, un poco los efectos ambientales, tiene un fuerte impacto a largo plazo. El CO2 no es el gas más contaminante o que más poder de efecto invernadero tiene, como puede ser el metano, pero sí que es verdad que permanece muchísimo tiempo en la atmósfera, hasta siglos. Entonces, por lo tanto, es muy influyente en ese calentamiento global acumulado y en la contaminación atmosférica. ¿Vale? Entonces, esto era un poquito por aclarar por qué siempre se utiliza el concepto de CO2 o CO2 equivalente cuando hablamos de contaminación ambiental, contaminación atmosférica. Pues aquí, con esta imagen, lo que os quiero mostrar o quiero ver de dónde se genera mayor contaminación de CO2 a la atmósfera. ¿Vale? El gran bloque donde se genera el 68% de las emisiones globales es el de energía. Entonces, por un lado, el máximo es la producción de energía. El segundo bloque dentro del bloque de energía es la energía que se consume para el transporte.
El tercero es la energía que se consume para el sector industrial. Luego sería la producción de combustible y luego la energía necesaria para la gestión de los edificios. Luego hay un bloque de procesos industriales que emiten el 9% de las emisiones de CO2. Luego hay otro bloque que está asociado a agricultura, uso de suelo, silvicultura, y luego un 4% que está asociado a la gestión de residuos. Entonces, por lo tanto, desde nuestra compañía, ¿dónde podemos focalizar el esfuerzo? Pues está claro que va a ser en la gestión de los edificios, que ya sea ya pues por cursos anteriores o por información que tenéis ambiental, ya lleváis muchos años trabajando en reducir esas emisiones. La parte de gestión de residuos, que cada vez se va mejorando y se van gestionando mejor los residuos, tenéis muchas políticas en ese sentido. Y estaría también la parte de transporte. Cuando hablamos de transporte, tanto hablamos del transporte que necesitáis vosotros como trabajadores para realizar vuestra actividad, como el transporte vuestro desde vuestra casa a las instalaciones de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para que tengáis una visión global de dónde provienen esas emisiones de CO2 que tienen efecto invernadero. Entonces, luego aquí en esta parte, bueno, lo que quiero incidir es que los gases, aunque se están haciendo actuaciones a nivel mundial, los gases de efecto invernadero siguen incrementando. El último dato que he conseguido es que se ha aumentado un 1,3% en el 2023 respecto al 2022. Entonces, por lo tanto, que se están implantando medidas, seguimos incrementando esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y una de las principales fuentes de esa contaminación es el transporte. Aquí que os quiero mostrar, a nivel mundial, quiero mostrar los países, el top de los 15 países más contaminantes. ¿Vale? Estos son datos en millones de toneladas de CO2. Entonces, por lo tanto, vemos quiénes van a contaminar más, aquellos países más poblados e industrializados. ¿Vale? Entonces, el ranking se lo lleva China con 11,9 millones de toneladas de emisiones de CO2 y debido en parte a que a la gran exportación de bienes y consumos que realiza, por lo tanto, ese transporte de bienes y su gran dependencia del carbón. ¿Vale? Luego está Estados Unidos con 4,9 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque es la primera potencia industrial y el comercio del mundo. ¿Vale? Y ahí vamos viendo el resto de países. Quiero destacar que el país europeo que aparece en este ranking del top 15, ¿vale? Como emisión global, como país, es Alemania, ¿vale? Que es el país europeo que más emisiones de CO2 genera. ¿Por qué? Porque tiene una gran dependencia del carbón, ¿vale? La cuarta parte de las emisiones de CO2 de la Unión Europea provienen de Alemania. Entonces, por, por, lo, por la amplitud de los países en Europa, lo suyo es que también Francia estuviese en este ranking. Pero Francia se libra como de país más contaminante desde el punto de vista de emisiones porque tiene mucha energía nuclear. Entonces, la energía nuclear tiene ciertas pegas que son otras a nivel de gestión de residuos, la peligrosidad, etcétera, de los residuos radiactivos, pero sí que es verdad que la energía nuclear emite muchos menos contaminantes de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Por eso no aparece en este ranking de los 15 países más contaminantes. ¿Vale? Estos datos de países a nivel global, ¿vale? En esta gráfica, aunque es del 2017, porque no he encontrado datos más actualizados, la tendencia es similar. Entonces, aquí lo que mostramos es la cantidad, el ranking de los países más contaminantes por habitante, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué países van a emiten más dióxido de carbono por habitante? Pues aquellos que tienen poca población y son economías fuertes y que su industria está basado en el consumo de petróleo y gas natural. Entonces, como pues aquí ya aparece Qatar, Kuwait y Arabia Saudita, ¿vale? Como los países
donde se emiten más emisiones de CO2 por habitante, luego estaría Canadá y Estados Unidos, y aquí ya aparece España, ¿vale? Ya aparecen más países, Alemania, España y Francia, ¿vale? Entonces, como veis, curiosamente, China, que como país global es el que más emite con mucha diferencia, dado que es tan grande y tiene tanta población que por número de habitante, pues bueno, está en el ranking de los 10 países más contaminantes, pero mucho más alejado. Vale. Aquí os quiero mostrar la evolución de las emisiones de toneladas de CO2 a nivel global. Entonces vemos que la curva va en aumento, ¿vale? No logramos bajar esta tendencia de crecimiento. Ahora veremos el porque aquí vemos pues, que es una línea, siempre va en progresión positiva. Aquí hubo una punta a la baja porque fue la crisis del 2008, entonces por lo tanto ya demuestra que el consumo está asociado, como no puede ser de otra manera, a las emisiones de CO2 y luego este segundo pico a la baja está asociado al COVID, ¿vale? Pues también se redujeron los consumos, la movilidad principalmente y por lo tanto bajaron las emisiones de CO2 a la atmósfera. Otro, estamos viendo las emisiones asociadas bueno, a la actividad industrial y transporte, pero también tenemos que tener en cuenta la evolución de la población y es una cosa que no podemos cambiar. La población mundial a día de hoy está en torno a 8.233 millones de personas y la tendencia es también de crecimiento y se estima que en 2050 se llegará a unos 9.700 millones de personas. Por lo tanto, cuantas más personas, más transporte, más consumo de energía, más emisiones. ¿Vale? Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que la tendencia natural es incrementar ese consumo de emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Vale? ¿Qué provoca este consumo, este aumento de emisiones de CO2? Aumento de temperatura, que es un poco lo que quiero mostrar en este gráfico, ¿vale? Entonces, a día de hoy hemos llegado a incrementar la temperatura desde la revolución industrial 1 grado centígrado, ¿vale? Parece que es poco, pero esto genera muchísimas consecuencias. 1 grado centígrado genera muchas consecuencias que ahora veremos en el medio ambiente y en la población. Entonces, también se puede observar que esta línea cada vez es más inclinada o tiene más empinada o el incremento es mayor de temperatura en los últimos años. O sea, por lo tanto, la tendencia es aumentar esa temperatura cada vez más rápido. ¿Vale? Entonces, los países se han reunido en ese famoso acuerdo de París que he comentado antes, para reducir de manera significativa las emisiones de CO2 e intentar evitar un calentamiento global de 2 grados centígrados para finales de siglo. ¿Vale? Entonces, en ese acuerdo de París se han establecido ciertas medidas a implantar por todos los países que lo han firmado. En este caso, los únicos países que no han firmado han sido Irán, Libia y Yemen. Y luego tenemos un Estados Unidos pues muy cambiante. En el 2017 con Trump se quitó del Acuerdo de París. En el 2021 con Biden volvió a firmar el Acuerdo de París y se implantaron medidas para reducir esas emisiones y ahora en 2025 ha vuelto Estados Unidos a quitarse de ese Acuerdo de París donde se obliga a todos los países firmantes a cumplir ciertas medidas para evitar este aumento de temperatura. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con el informe sobre la brecha de emisiones del 2023, si no se logra reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el 2030, será imposible limitar ese calentamiento
y nos pasaremos de esos 2 grados centígrados casi con seguridad. ¿Vale? Entonces, por eso hay unos objetivos, entre ellos los tenemos nosotros como, los tenéis vosotros como compañía, el 2030. Lo habréis oído un montón de veces. Entonces, la idea de ese Acuerdo de París es que en el 2030 tenemos que limitar muchísimo esas emisiones de CO2 a la atmósfera, en parte generadas por el transporte, para evitar ese sobrecalentamiento, ¿vale? Llegar a los 2 grados. Entonces, hay una serie de medidas en ese acuerdo de París, ¿vale? Condicionadas e incondicionadas, ¿vale? Entonces, hay una serie de tablas, estas las emite la ONU, estas son del 2024, donde indican que si seguimos con las políticas vigentes, por supuesto, ya vamos a llegar prácticamente seguro al 100, a incremento de 1,5 de 1,5 grados centígrados. Tendremos un 97% de posibilidades de llegar a esos 2 grados centígrados tan peligrosos que no queremos llegar. Y si seguimos tal cual están las políticas vigentes ahora, tenemos el 37% de probabilidades de un incremento de 3 grados centígrados. ¿Vale? En ese Acuerdo de París se implantan o se exigen unas medidas condicionales e incondicionales, ¿vale? Las incondicionales no las he puesto, las incondicionales son las que son obligatorias implantar para todos los países, y las condicionales son aquellas que requieren de un esfuerzo de los países más ricos o de apoyo económico para que otros países lo puedan implantar, ¿vale? Entonces, si se implantan esas medidas, pues seguiremos llegando en el 100% de los casos a un incremento de 1,5 grados centígrados, un 79% de probabilidad de llegar al 2% y un 10% de probabilidades de incremento de 3 grados centígrados la temperatura, ¿vale? A nivel mundial. Y luego la parte más favorable, y que es a lo que aspira si todos los países participasen y toda la sociedad, pues en esa dirección, esa parte de estas actuaciones condicionales, el compromiso de 0 emisiones netas eh, en un periodo de años, ¿vale? Entonces, en el caso de que los países se comprometan a esas emisiones 0 netas y se consiga, tenemos ya baja considerablemente la probabilidad de incrementar 1,5% los grados centígrados en el mundo, un 20% 2, un 0% ya no, en un principio no llegaríamos a ese incremento de 3 grados centígrados a nivel mundial, ¿vale? Estamos viendo un poco estos incrementos, pero ¿qué afección tiene al medio ambiente este calentamiento global? Lo voy a mirar, lo vamos a ver muy, muy rapidito, simplemente para recordarlo. Pues, por un lado, aumento de la temperatura global de la Tierra, como acabamos de ver. Por lo tanto, habrá olas de calor más frecuentes e intensas. Como incrementa la temperatura, incrementa el deshielo de los glaciares y de los polos. Por lo tanto, hay un retroceso de ese glacial y pérdida del hielo. Por lo tanto, tenemos menos reserva de agua potable, reducción de hábitats por especies, para especies como el oso polar o los pingüinos. Habrá especies de animales y de plantas que no podrán vivir en el hábitat donde viven actualmente. ¿Vale? Como hay mayor deshielo, pues hay una subida del nivel del mar, por lo tanto incrementan las inundaciones en las zonas costeras y hay una pérdida de tierra habitable, que a lo mejor ahora es cultivable, pues dejará de serlo. Eh, este riesgo, como es lógico, es mayor para ciudades costeras o para zonas insulares, ¿vale? Para islas. Estas circunstancias también van a aumentar los eventos climáticos extremos, que ya los estamos viendo. Pues va a haber más huracanes, tormentas, sequías, inundaciones. Va a haber un mayor impacto en la agricultura, por lo tanto, en el porcentaje de alimento a generar, infraestructuras y en la seguridad humana. Cuanto más extremos climáticos, también pues, vendrán pues, otras especies a las que no estamos acostumbradas, etcétera. ¿Qué más puede pasar? Pues al aumentar el CO2 disuelto en agua, los océanos se convierten
se acidifican, ¿vale? Y de alguna manera también van a afectar a todos los ecosistemas marinos, tanto corales, moluscos, etcétera. Va a haber pérdida de biodiversidad, desequilibrio de los ecosistemas, más desertificación y sequía. Esta desertificación y sequía en España ya llevan avisando desde hace 50 años que España, si no cambiamos, la mitad de España será desértica. Esos son los datos más extremos. Hay tanta información un poco catastrófica que, bueno, pues hay que analizarla pues, con cierta prudencia. Pero bueno, sí que es verdad que la mitad de España sur pues, tiene una tendencia a esa desertificación y sequías. Y de hecho, ya estamos viendo periodos de sequía importantes como el año pasado en Cataluña. ¿Vale? Y luego hay una alteración, como hemos dicho, pues de todos los ecosistemas y los hábitats, con migraciones forzosas de determinadas zonas, tanto de especies animales como también es posible, y es lo que avisa la ONU, es que también puede haber una migración de personas, porque a lo mejor hay unas zonas ya con unos climas tan extremos en que sea más difícil o más incómoda la vida en esa zona. Entonces, ¿qué nos ha pasado aquí en España en los últimos años? Pues bastante cosas. A destacar, como todos ya sabemos, inundaciones por la Dana. Aquí tenemos pues, bueno, una fotografía de estas inundaciones o la famosa nevada en Madrid de hace unos años. ¿Vale? Vale. Hemos visto esta afección de la contaminación de CO2 al medio ambiente, pero también esta contaminación de CO2 va a afectar también a la salud humana. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Naciones Unidas? Que la mala calidad del aire nos lleva a padecer enfermedades cardiovasculares, ictus, problemas pulmonares. Te indica que en total hay unos 7 millones de muertes anuales que podían evitarse. La agencia de la ONU, encargada de velar por la salud pública mundial, pide dejar de seguir financiando los combustibles fósiles que nos matan. ¿Vale? Esa es una noticia del 2022. Una noticia del 2024. La contaminación del aire es responsable aproximadamente de 8,1 millones de muertes prematuras anuales a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo factor de riesgo de muerte, superando al tabaco y la mala alimentación. Las regiones más afectadas son el sur de Asia y parte de África, donde la dependencia de los combustibles sólidos pues para cualquier actividad doméstica les genera mayor exposición a estos contaminantes. ¿Vale? Entonces, esto estamos hablando a nivel mundial. ¿Vale? ¿Cuál es la conclusión? Pues que el 99% de la población mundial respira aire contaminado. ¿Vale? Una vez que hemos visto todos estos datos, sí que es verdad que siempre está sobre la mesa, pues si realmente existe o sigue estando el debate de si realmente existe ese cambio climático y si este cambio climático que se está, más que si existe, no, si este cambio climático se está produciendo es por la afección del ser humano o es natural. Entonces, yo aquí os quiero mostrar por qué creo, y es lo que avala la comunidad científica, este incremento tan alto de las emisiones de CO2 a la atmósfera está provocado por el ser humano. Primero, el cambio climático, como he comentado ahora, siempre ha existido. Eh, a- la Tierra siempre ha pasado ciclos climáticos naturales durante millones de años, pues derivados o por cambios en la actividad solar, en la órbita terrestre, en alguna erupción volcánica masiva, oscilación de los océanos. em, pero estos procesos, lo que sí que se ha analizado, que ocurren a escala de millones, de miles de millones de años. O sea que este calentamiento global es muy largo en el tiempo, ¿vale? Con aumentos o descensos graduales de temperatura que se generan en miles de millones de años. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ahora que como hemos visto en la gráfica que tenía una línea verde, que este incremento de temperatura realmente se está dando en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Pues, por lo tanto, además, si analizamos los datos, siempre el calentamiento global ha sido ha tenido esas variaciones con una gráfica muy plana
y desde la revolución industrial, que es donde se empieza a utilizar petróleo y gas natural, es cuando empieza a incrementar, ¿vale? Cuando empieza a subir esa gráfica y es mucho más rápido ese aumento de temperatura, ¿vale? Vale. Hay estudios donde se analiza de alguna manera las emisiones de CO2 derivadas de ese consumo de petróleo y gas natural, son perfectamente identificables por los científicos, tienen una huella química distinta a otro tipo de emisiones y los científicos confirman que la gran mayoría de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen del consumo, de la quema de petróleo y gas natural que necesitamos nosotros para generar energía, ¿vale? Además es que hay una serie de modelos climáticos con mucha información de muchos años que siguen yendo por esta línea, ¿vale? Al final, la conclusión es que el 97% de los científicos climáticos acuerdan que el cambio climático actual está provocado por el ser humano. Aquí hay una serie de organismos donde avalan esta información. La IPCC es un organismo a nivel mundial de cambio climático, la NASA, la NOAA, la ONU. Bueno, entonces, aunque el clima, un poco como conclusión o lo que yo os quiero trasladar es que aunque el clima terrestre siempre ha cambiado de forma natural, el calentamiento global actual tiene un origen claramente humano, según la mejor evidencia científica disponible. La velocidad, intensidad y coincidencia temporal con la actividad industrial lo diferencia de los ciclos naturales. Por lo tanto, entendemos que negar esta responsabilidad humana es ignorar los datos y, por lo tanto, frenar esas medidas urgentes que necesitamos implantar.